Hola a todos, ¿cómo andan? Soy Mariana Kinchikowski y les traigo esta clase que armé junto con Andy Alvarado, en la cual hablaremos un poquito de la segunda parte del trabajo práctico de hombro y veremos la fosa axilar, su contenido, algunos espacios topográficos y una aplicación clínica. Empezamos con la fosa axilar. La fosa axilar tiene forma de pirámide cuadrangular de vértice truncado. ¿Qué quiere decir que el vértice sea truncado? Es como si cortáramos la punta de una pirámide, dejando así su vértice más plano. Y por lo tanto tendremos 4 paredes, una base y un vértice. La base va hacia inferior y el vértice va hacia superior. Podemos ubicarla en la anatomía superficial cuando levantamos nuestro brazo. Ahí vemos la base de lo que sería la fosa axilar. Antes de hablar del contenido de esta fosa, vamos a describir cada una de sus paredes, base y vértice. Empezando con la pared anterior, está conformada por los músculos pectoral mayor, pectoral menor, subclavio y la fascia clavipectoral. Les dejamos acá algunas observaciones sobre la fascia clavipectoral, que es un tema cortito, pero muy importante. Y esta fascia es una lámina fibrosa que va desde la cara inferior de la clavícula hasta la fascia axilar y en su trayecto envuelve a los músculos subclavio y pectoral menor. Tengan mucha atención, pues esta fascia está perforada por 3 elementos importantes: la vena cefálica, la arteria toracoacromial y el nervio pectoral lateral. Volvimos a describir las paredes y vemos acá la pared posterior, que está conformada por el músculo subescapular y su fascia, el músculo redondo mayor y por último el músculo dorsal ancho. La pared medial está conformada por la pared costal revestida por el músculo serrato anterior y su fascia. La pared lateral está compuesta por el músculo coracobraquial y la cabeza corta del músculo bíceps braquial. Y así finalmente terminamos las 4 paredes de la fosa axilar. Nos queda ahora hablar del vértice y de la base. Como habíamos dicho antes, el vértice es truncado, por lo tanto tendremos más de un elemento conformando sus límites. En la dirección anterior estará limitado por la clavícula y el músculo subclavio. Medialmente se encuentra la primera costilla y la primera digitación del músculo serrato anterior. Y en la dirección posterolateral está limitado por la apófisis coracoides, el ligamento conoideo y el borde superior de la escápula. Nos resta ahora hablar de la base de la fosa axilar, que está compuesta por la piel, el tejido celular subcutáneo y la fascia axilar. Esta fascia axilar proviene de la unión de la fascia del músculo pectoral mayor con el ligamento suspensorio axilar. Este ligamento es dependiente de lo que habíamos estudiado como fascia clavipectoral. O sea, esta fascia clavipectoral, después de envolver al músculo pectoral menor, se une nuevamente formando este ligamento. Llegamos finalmente a los contenidos de este espacio topográfico y encontramos ahí la arteria y la vena axilar, más sus ramas, el plexo braquial y los nervios que salen del mismo, los nódulos y vasos linfáticos y principalmente mucho tejido adiposo. Ahora describiremos lo más importante de cada contenido que ustedes tienen que saber. Empezamos con la arteria axilar. La misma es una continuación de la arteria subclavia, o sea, la arteria subclavia deja de llamarse así cuando pasa por la cara inferior de la clavícula y desde este punto se llama arteria axilar. Y va hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor y a partir de este punto la arteria axilar pasa a llamarse arteria braquial. Arrancamos ahora con las ramas colaterales de la arteria axilar y es muy importante que sepan las relaciones porque a veces el origen varía, pero cuando tengan su preparado, si saben hacia dónde va y ubican esta relación ahí, van a saber de qué rama se trata.
La primera que describimos es la torácica superior. La misma casi no se encuentra en los preparados y nace cerca del músculo subclavio. Va hacia medial en dirección a la glándula mamaria, irrigando la porción superior de la misma. La segunda rama es la toracocromial. Esta nace cerca del borde superior del pectoral menor y da dos ramas. Una rama pectoral o torácica que va hacia los músculos pectorales y una rama acromial que va a dar otras ramas hacia el acromion, la clavícula y el deltoides. La tercera rama es la arteria torácica lateral. La misma nace posterior al músculo pectoral menor y va hacia medial para irrigar los pectorales, los músculos intercostales, el rato anterior y principalmente a la porción lateral de la glándula mamaria y la piel de la región. La cuarta rama es la más voluminosa, que es la arteria subescapular. Esta nace en el borde inferior del músculo subescapular y se divide en dos: la arteria tóraco-dorsal y la arteria circunfleja escapular. La arteria circunfleja escapular va en dirección a los músculos infraespinoso y redondo menor, o sea, hacia posterior. Y la tóraco-dorsal va hacia el músculo dorsal ancho, o sea, más hacia inferior. Por último, tenemos dos ramas circunflejas humerales, una rama circunfleja humeral anterior y una rama circunfleja humeral posterior. Las dos se anastomosan y tienen por función irrigar a la articulación del hombro y el músculo deltoides. Hago una observación que la arteria circunfleja humeral posterior pasa en un espacio topográfico muy importante que es el espacio axilar lateral y lo veremos más adelante en el video. De la vena axilar lo más importante es que sepan que se encuentra medial a la arteria y se origina de la unión de la vena basílica con la vena braquial medial. Eso lo entienden mejor cuando ya estudiaron el antebrazo, porque las venas estudiamos de distal hacia proximal. Hacemos una pequeña pausita y les dejo una frase que tiene todo que ver con anatomía, por más que no parezca. Y es: lo único imposible es aquello que no intentas. Así que sigamos adelante intentando que sí se puede. El último de los contenidos de la fosa axilar que hablaremos más profundamente es el plexo braquial. Y es un contenido súper preguntado y que cuando el alumno tiene el contacto por la primera vez le parece difícil o se frustra, pero que van a ver que con el pasar del año, cuando lo entiendan bien, no se van a olvidar y pasa a ser un contenido súper fácil. Empezamos con la definición. Siempre que hablamos de plexo, hablamos de entrecruzamiento. En este caso, por ser un plexo nervioso, va a ser un entrecruzamiento de nervios. Ahora que tienen un concepto general, vamos a lo más específico. O sea, volviendo y repasando algo sobre nervios espinales, sabemos que los nervios espinales pasan por los forámenes intervertebrales y estos se originan de la unión de una raíz anterior motora y una raíz posterior sensitiva. Cuando las dos se unen, tenemos un nervio espinal. Cada nervio espinal va a dar una rama posterior y una rama anterior. Estas ramas anteriores van a ser las responsables de conformar los plexos que conocemos. Entonces, para que quedemos con una definición final, el plexo braquial va a ser el entrecruzamiento de los ramos anteriores de los nervios espinales de C5 hasta T1. Ahora vamos al plexo en sí. Como habíamos hablado, tiene su origen en los ramos anteriores de C5 hasta T1, o sea, llamamos estas sus raíces. Las dos primeras raíces y las dos últimas van a unirse y la raíz del medio sí es sola, o sea,
C5 y C6 se unen formando el tronco superior. C7 sigue sola formando el tronco medio. Y C8 y T1 se unen formando el tronco inferior. Todos estos troncos van a dar ramas anteriores y posteriores. Todas las ramas posteriores van a unirse formando el fascículo posterior. ¿Posterior a qué? A la arteria axilar. O sea, vamos a nombrar los fascículos de acuerdo con la relación que tengan con la arteria axilar. Después, los ramos anteriores del tronco superior y del medio se unen formando el fascículo lateral y del tronco inferior el ramo anterior sigue solo formando el fascículo medial. Estos fascículos ya dan los ramos terminales, o sea, el fascículo posterior va a dar el nervio axilar y el nervio radial. El fascículo lateral va a dar el nervio musculocutáneo y la raíz lateral del nervio mediano, que se une con una raíz medial del nervio mediano que proviene del fascículo medial. El fascículo medial da, por lo tanto, esta raíz medial que ya vimos del nervio mediano, el nervio cubital y los nervios cutáneo antebraquial medial y cutáneo braquial medial. Todos estos nervios seguimos estudiando en miembro superior, así que de esto solo quería resaltar el nervio axilar que va hacia posterior e inerva el músculo deltoides y redondo menor. Además de estos ramos terminales que estudiamos, el plexo braquial nos da varios ramos colaterales, que al total son 9. Ahora voy a citar los nombres y hacia cuáles músculos se dirigen estos nervios. Empezamos entonces con el nervio dorsal de la escápula. Este va hacia los músculos romboides. El nervio torácico largo va hacia el músculo serrato anterior. El nervio subclavio va hacia el músculo con el mismo nombre. El nervio supraescapular va hacia los músculos supra e infraespinoso. El nervio pectoral lateral va hacia el músculo pectoral mayor. Y el nervio pectoral medial va hacia los músculos pectorales menor y mayor. El nervio subescapular va hacia el músculo con el mismo nombre, el nervio tóraco-dorsal que va hacia el músculo dorsal ancho y por fin el nervio del músculo redondo mayor que va hacia el músculo con el mismo nombre. Dejamos ahora de estudiar la fosa axilar y empezamos a ver otros espacios topográficos, empezando con los espacios axilares. Estos van a estar limitados por algunas estructuras que son el húmero, el músculo redondo menor, el músculo redondo mayor y la cabeza larga del músculo tríceps braquial que pasa entre los dos redondos. Notamos que con estos 4 elementos tenemos limitados 3 espacios. Un espacio axilar lateral que está limitado hacia superior por el redondo menor, hacia inferior por el redondo mayor, hacia lateral por el húmero y hacia medial por la cabeza larga del tríceps braquial. En este espacio encontramos al nervio axilar y los vasos circunflejos humerales posteriores. Seguimos con el espacio axilar medial y este está limitado hacia superior por el redondo menor, hacia inferior por el redondo mayor y hacia lateral por la cabeza larga del tríceps braquial. En este espacio vemos los vasos circunflejos de la escápula. Por último, tenemos al espacio axilar inferior. Este está limitado hacia superior por el redondo mayor, hacia lateral por el húmero y hacia medial por la cabeza larga del tríceps braquial. En este espacio vemos al nervio radial, los vasos braquiales profundos.
El último espacio topográfico que hablaremos es el triángulo deltopectoral. Este triángulo tiene como límites el fascículo anterior del músculo deltoides, el músculo pectoral mayor y la clavícula. Y en este espacio podemos ver transcurriendo la vena cefálica y también ramas de la arteria tóraco-acromial. Para terminar, les dejamos una aplicación clínica. Veremos el caso de una luxación del hombro, o sea, de la articulación glenohumeral. Y algo importante que tenemos que recordar es que cuando estudiamos en el video 1 de hombro, vimos que la única parte de la articulación glenohumeral que no se ve reforzada por ligamentos, sean activos o pasivos, es la porción inferior, o sea, es la porción que presenta menor resistencia en el caso de una luxación. Además de eso, vimos en este video que el nervio axilar, ramo terminal del plexo braquial proveniente del fascículo posterior, va hacia posterior dirigiéndose al músculo deltoides y redondo menor. Para hacer eso pasa justo por debajo de la articulación glenohumeral. Uniendo las dos informaciones, vemos que en una luxación probablemente el húmero va hacia inferior y puede afectar el nervio axilar. Por lo tanto, tendríamos una lesión a nivel de este nervio. Un paciente con este cuadro clínico presentaría principalmente una falta de sensibilidad de la piel del muñón del hombro porque esta sensibilidad está dada por el nervio axilar y también presentaría dificultad en los movimientos de abducción y de rotación lateral, porque se ven afectadas las inervaciones de los músculos deltoides y también del músculo redondo menor. Por fin terminamos, espero que les haya gustado y servido. Si tienen cualquier duda pueden dejar acá en los comentarios. También de paso les pido que si les gusta el contenido sigan a nuestro canal y también vean nuestras otras redes que están acá en la descripción del video. Y bueno, eso es todo, nos vemos en un próximo video, hasta luego.